Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto en el año 2005-2006, que se instaló por primera vez el sistema en Carcaixent, en la urbanización Colonia Santa Marina, que es donde está la sede principal de nuestro equipo. Y en 2016 este núcleo de población sufrió un gran incendio forestal, el incendio forestal de Carcaixent de 2016, y el fuego impactó contra una zona que estaba gestionada mediante este sistema. El hecho de que el sistema se pusiera en marcha 6 horas antes de la llegada del fuego hizo que cuando el fuego llegó se encontrara un entorno con mayor contenido de humedad, con lo cual con mayor dificultad para poder afectar a las viviendas, ayudando así a los medios de extinción, a los servicios de emergencia, a poderlo contener sin que se llegara a quemar ninguna vivienda dentro del perímetro de la línea de defensa. Y lo que hacemos es, digamos, dibujar la línea entre el riesgo y las viviendas para evitar que un fuego de las viviendas pase al parque natural y un fuego en el parque natural pase a las viviendas. Una vez hecha la planificación, se diseñan trabajos selvícolas. Esto que vemos aquí es una zona en la que se ha eliminado el cañaveral, se han llevado a cabo trabajos de poda de la vegetación, del arbolado y de desbroce, especialmente prestando especial atención al cañaveral, que es el motor del incendio en este tipo de zonas. También se ha prestado atención a los jardines, a lo que es la vegetación de los jardines, que también puede arder, con lo cual se plasma la responsabilidad pública en la parte del parque natural y la responsabilidad privada en la parte de los jardines. La tercera pata es la pata de las infraestructuras, que es estas torres que vemos aquí. A través de una red de depósitos, lo que estamos haciendo es el agua de la depuradora Turia 2, entonces ese agua se regenera, y esa regeneración de ese agua es la que nos permite tener una red de 2,5 millones de litros de agua en 5 depósitos de agua, que son los que suministran el agua a este sistema de defensa contra incendios. Este sistema tiene, digamos, 2 fases de funcionamiento. Cuando no hay incendio, una fase preventiva, en la cual se aplican riegos prescritos, es decir, los técnicos prescribimos un tratamiento con agua para jugar con el contenido de humedad de la vegetación y hacer que esté menos estresada y por lo tanto menos disponible para arder. Una planta que está turgente y que está bien humectada arde con más dificultad que una planta que está totalmente seca en época estival. Y en caso de incendio sirve también como sistema de defensa y de apoyo a los servicios de emergencia para emular las descargas de medios aéreos. Este sistema está descargando agua incluso de noche, cuando por ejemplo los medios aéreos no pueden intervenir, y eso supone un apoyo para que el personal de tierra, las brigadas de bomberos forestales, puedan tener mayores garantías de seguridad en su trabajo. Y la última pata del sistema es la formación, que se les da tanto a los responsables políticos municipales como a los técnicos, como a la propia población que vive en zonas de riesgo, para que sepan cómo actuar en caso de incendio. Desde el año 2005-2006 que pusimos en marcha el proyecto hasta ahora, hemos desarrollado 3 tipos de instalaciones. Están estas torres, que son torres fijas, sistemas grandes que cubren de forma fija y permanente una línea de defensa. Sistemas domésticos, que se montan en una edificación en concreto para la protección de esa edificación a partir de su propia agua, de un depósito, de un aljibe o de su propia piscina. Y un sistema portátil. El sistema así de infozapadores, que es el sistema portátil, está pensado para poder montar líneas de defensa en zonas en las que exponer al personal para proteger la zona es demasiado arriesgado, entonces se monta una línea de defensa, se le suministra agua a esa línea de defensa y se pone al personal tras esa línea de defensa. Constituyen unos trípodes portátiles con un aspersor, con un monitor en la parte alta, y básicamente se pueden montar 200 metros de línea de defensa en 6 minutos con la gente adecuadamente entrenada. Hemos trabajado con diferentes operativos que empiezan a implementar este tipo de herramientas digamos, monitores para defensa de zonas de interfaz en sus sistemas de operaciones.